vamos a recurrir a nuestras conexiones para darle contexto a lo que le decía, estas elecciones tan relevantes que está a punto de realizarse, que están a punto de realizarse en Brasil. Dentro de 2 semanas se vota la primera vuelta electoral. En caso de que ninguno de los dos candidatos más votados saque más del 50% de los votos, irán a un balotaje. Vamos a arrancar las conexiones con Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, como ustedes saben, es el actual presidente del Brasil, un hombre que es un militar retirado y que una de las características de su presidencia ha sido el gran protagonismo que le dio a los militares. Muy recientemente, en un acto que tuvo por el Día de la Independencia en Río de Janeiro, que convirtió en un acto de tipo político partidario, Bolsonaro decía que la suya sigue siendo una lucha contra el comunismo, como en los tiempos de la Guerra Fría. Nós não podemos errar. Sabemos que é uma luta do bem contra o mal. Todos nós sabemos do que nos livramos em 2018 e do que nos livraremos agora no dia 2 de outubro. Vamos nos livrar definitivamente do comunismo que ameaça o nosso Brasil. La lucha del bien contra el mal, y otro de los rasgos característicos de su campaña es el tema religioso. Bolsonaro, por ejemplo, es un ferviente defensor de la penalización de la interrupción voluntaria del aborto, del embarazo, perdón, está muy en contra del aborto. De hecho, incluso en un caso que tuvo gran trascendencia en Brasil, una nena de 11 años que por supuesto había quedado embarazada fruto de una violación y que Bolsonaro, este es uno de los poquísimos casos que la ley brasileña permite el aborto, y en ese caso Bolsonaro consideró que era una aberración interrumpir el embarazo fruto de una violación de una nena de 11 años. É país que defende a vida desde a sua concepção. É país que tem respeito às crianças em sala de aula, por isso é contra a ideologia de gênero. Otra de las cuestiones que defiende Bolsonaro en Brasil tiene que ver con la tenencia de armas de parte de civiles. De hecho, durante su presidencia, él firmó una cantidad de decretos que facilitaron el acceso a armas por parte de civiles y que multiplicaron la tenencia. Escúchenlo. Digo a vocês que uma arma de fogo, mais que a defesa da sua família, é a defesa da nossa nação. Povo armado jamais será escravizado. Bueno, habrán notado ustedes que muchos de estos rasgos tienen algunas similitudes con la postura de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, que es nuestra próxima conexión. De hecho, a Bolsonaro se lo conoce como el Trump tropical, y el expresidente de los Estados Unidos recientemente acudió a su propia red social. Sabemos que después de los sucesos del Capitolio ya no puede participar de la red Twitter, y en The Truth Social, que es su red social, dijo: el Trump tropical, tal como es llamado cariñosamente, ha hecho un gran trabajo por la maravillosa gente de Brasil. Presidente Bolsonaro ama a Brasil por encima de todo, es un hombre fantástico y tiene mi total y completo apoyo. No es nueva esta relación tan estrecha, de hecho coincidió un tiempo en el cual Donald Trump estaba en la Casa Blanca, Bolsonaro ya era presidente de Brasil y lo fue a visitar a los Estados Unidos. Brazil has a great friend, I think probably because of the relationship that we have. Brazil and the United States have never been closer than they are right now. Bien, Brasil siempre tuvo una postura más distante respecto de los Estados Unidos en su larga tradición de política exterior, pero no es el caso de Bolsonaro cuando habla de Trump. Tenemos muchas cosas en común. Siempre fui un gran admirador de Estados Unidos, y esa admiración aumentó con la llegada de su excelencia a la presidencia. Desde nuestro encuentro retoma una antigua tradición de sociedad y al mismo tiempo abre un camino inédito en la relación entre Brasil y Estados Unidos. Bien, y una de las dificultades que está teniendo Bolsonaro, según las encuestas en Brasil, tiene que ver con el voto femenino. Este perfil genera resistencia en muchas de las votantes mujeres en Brasil. Por eso nuestra próxima conexión es Michelle Bolsonaro. Michelle Bolsonaro es la esposa de Jair Bolsonaro, es la tercera esposa, tiene 40 años, ella también es muy religiosa, es evangélica y ha ganado un enorme protagonismo últimamente en la campaña tratando de suavizar a la figura de su marido. Ser mãe é um trabalho em tempo integral. Por vezes, abrimos mão das nossas vontades
para acolher nossos filhos e oferecermos o nosso melhor para eles. Ser mãe é chamar para si a maior y más divina das responsabilidades. Bien, ella, como les decía, es la tercera esposa. Bolsonaro tiene hijos de distintos matrimonios y con Michelle tuvo una mujer. Y en algún momento Bolsonaro se refirió a esto como su momento de debilidad. Eu fui com meus 3 filhos. Ah, foram 4, outro foi também, foram 4. Eu tenho um quinto também. O quinto deu uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Bueno, recientemente dijo que se arrepentía de haber hecho esa broma. Mientras tanto, también Michelle Bolsonaro ha hecho una campaña en un electorado que es muy importante, que es el electorado religioso, evangélico. Ella es una mujer muy religiosa. Do dia 2 de setembro a 2 de outubro. Dos dias 2 de setembro a 2 de outubro. De 2 de setembro a 2 de outubro. 30 dias de oração e de jejum pelo Brasil. De jejum e oração e clamor. 30 días de jejum y oración. Bien, 2 de octubre, la primera vuelta electoral, pero según las encuestas tendría necesariamente que disputar una segunda vuelta electoral con quien es nuestra próxima conexión, Jair Bolsonaro, que es Luis Ignacio Lula da Silva. Lula da Silva fue 2 veces presidente del Brasil. Las encuestas dicen que le saca una ventaja de más de 10 puntos a Bolsonaro, ventaja que en las últimas semanas se ha ido achicando y que dijo que va por una tercera reelección dada la enorme riesgo que, según Lula da Silva, representa a Bolsonaro para la democracia brasileña. Eu não tenho nenhuma preocupação. Toda eleição que eu disputo, eu quero ganhar no primeiro turno. Toda. Se não der, tem o segundo. E nós já ganhamos várias no segundo turno, e eu acho que se tiver segundo turno, nós vamos ganhar. Mas eu continuo. Lula llegó a comparar a Bolsonaro con Hitler. Muchos factores contribuyeron a que Brasil entrara en esta atmósfera nerviosa. La negación de la política, la destrucción de la política dio paso al advenimiento de un Bolsonaro, como dio paso en Alemania al advenimiento de Hitler y en Italia al advenimiento de Mussolini. Cada vez que se niega la política, lo que viene después es mucho peor. Bien, el factor más débil de la campaña de Lula o lo que más explotó Bolsonaro, vimos un primer debate presidencial entre ellos, fueron las causas de corrupción, tanto de recaudación dentro del partido del PT como la que llevó a que Lula fuese preso. Estando preso, gana la elección Jair Bolsonaro, que lo lleva a la presidencia, y el juez que lo llevó a la cárcel, el juez Moro, se transformó después, como ustedes recordarán, en el ministro de Justicia de Bolsonaro. Luego la Corte Suprema de Justicia de Brasil dijo que no le correspondía al juez Moro juzgarlo y inició todo el proceso nuevamente. Cuando tuvo la oportunidad en el debate, lo que le achacó Bolsonaro a Lula da Silva fueron las causas de corrupción de su gobierno. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. O seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Bien, y Lula le contestó a esas acusaciones y además salió a disputarle el voto evangélico. De hecho, se alió con un dirigente de la centroderecha que fue alcalde de Brasil, de San Pablo, Gerardo Alckmin, un hombre muy católico. Se acercó a los grupos religiosos y suele ser bastante ambiguo Lula cuando le preguntan acerca de su postura sobre la legalización del aborto, tratando de no perder ese voto. En este clima va a votar Brasil en la primera vuelta electoral y es un clima no exento de mucha tensión. Una de las preocupaciones principales tiene que ver con la irrupción de la violencia en esta campaña y esto nos lleva a nuestra próxima conexión. Se llama Benedetto Cardoso. Benedetto Cardoso es un militante del PT, el Partido de los Trabajadores, de Lula da Silva, que fue apuñalado, acuchillado en una discusión con un adherente de Bolsonaro. Según nos dijo a la CNN el comisario de la policía de Mato Grosso, que es donde esto ocurrió, Igor Rafael Ferreira Oliveira, esto ocurrió el 7 de septiembre, el hecho ocurrió en el medio de una discusión política, como yo les decía, el acusado apuñaló a Cardoso hasta causarle la muerte y ahora actualmente se encuentra detenido. Fíjense lo que decía Lula, Luis Ignacio da Silva, de este suceso. Isso é uma demonstração do clima de ódio que está estabelecido no processo eleitoral, uma coisa totalmente anormal.
Hubo otro caso también de estas características de violencia política donde Marcelo Arruda también fue asesinado durante su cumpleaños en oportunidad de una discusión política. De modo que el clima, la discusión, es una de las preocupaciones. La otra tiene que ver, decíamos que lo llaman el Trump tropical a Bolsonaro. La posibilidad de que Bolsonaro no acepte el resultado electoral en caso de que le sea adverso. Él ha dicho muchas veces que desconfía del sistema electoral, que no confía en el voto electrónico, y por sus redes circulaban algunas afirmaciones que el Tribunal Electoral lo obligó a quitar de las redes sociales. De hecho, Edson Franchin, que es uno de los integrantes de este tribunal, salió a garantizar la transparencia del escrutinio. Protejam o seu direito constitucional de votar. Votar em quem quiser. Votar pelo motivo que achar justo e correto. Não cedam aos discursos que apenas querem espalhar notícias falsas e violência. Así hablaba Edson Fachin del Tribunal Electoral. Y después, últimamente, hay que decirlo, moderó un poco los cuestionamientos que tenía el sistema electoral Bolsonaro y tuvo una última aparición en la que dijo que si llegara a salir derrotado lo aceptaría como un designio de Dios. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou